Buenos días, hermano. Nos encontramos acá en Alemania. Mi nombre es Antonio Piñeiro. A veces nos es muy difícil a todas aquellas personas que saben algo, darlo a entender o a explicar a otras personas. Porque aquellas personas se consideran que saben ya demasiado y pues ya lo que uno le trata de explicar, dicen que ya se lo saben. En realidad eso no importa. Así me ha pasado a mí desde, desde que empecé a estudiar el Génesis 1. Parece mentira. Porque cuando vivía encerrado en el Nuevo Testamento, no, yo no tenía problemas con nadie. Al contrario, trataba de explicarles mis ideas que yo consideraba que eran normales. Yo consideraba que eran normales. Por ejemplo, con mi hermanita Elizabeth, tuve mi primera clase doctrinal, por decirlo así, relacionado al bautizo. Que ella, dentro de su doctrina, la pentecostal que ella tenía, su creencia era que lo más importante era el agua, que había que bautizarse con agua y había que bautizarse y esa era su creencia, pues. Y yo se la respetaba, porque eso era lo que ella había aprendido ahí. Y yo le decía que el agua, que no era el agua, el bautizo, no. Y yo le explicaba mi punto de vista de que quién le había echado el tobo de agua a aquella persona que estaba al lado de Jesús en la crucifixión. Y no podía darme respuesta. Pues. Ella dice que no sabía que iba a preguntarle. Bueno, no sé qué le preguntaría. Pero yo nunca me sentía satisfecho con la respuesta que ella me daba. Y yo consideraba que no, hasta que poco a poco fui creciendo y creciendo y creciendo dentro de la doctrina y me dediqué a mis cuestiones laborales de, de, de sobrevivencia, pues tenía que trabajar, etcétera, etcétera, y me quitaba mucho tiempo el, el, el comprender la doctrina. Mucho, permiso. Y así fue transcurriendo el tiempo hasta que mi hija mayor me notificaron de que ahí iba a hacer un curso de teología. Entonces yo traté de averiguar cuál era la teología que estaban ellos impartiendo para yo saber. Y ahí sufrí mi primera decepción. Desde el 3 de abril, antes del 19 de octubre, antes del 3 de octubre del 2019, yo tenía, ya había empezado ya a estudiar el libro de Génesis y cuando lo empecé a abrir la primera vez no entendía nada, pues, porque era normal porque iba empezando, no conseguía a nadie que me pudiera explicar qué es lo que decía la Biblia. Y poco a poco, pues buscando la información, me fui empapando de un conocimiento. Entonces, mi primer choque doctrinal fue cuando yo le dije a ella que Dios no trabaja de noche, suponía yo. ¿Por qué? Porque ahí decía que la mañana y la tarde era un día. Yo decía que no era así porque no era así. Mi mente no podía entender que desde la tarde hasta la mañana fuese un día. Porque ese es el tiempo gregoriano que tienen los judíos. Igualito. Su día empieza en la noche, igualito que la gregoriana, que empieza a las 12 de la noche. Pero bueno, ya eso ya es etapa superada. Ya eso ya es etapa superada. Porque los judíos niegan. Bueno, hablando de doctrina, vamos a hablar primero de dónde nace la Biblia, qué es la Biblia, etcétera, etcétera. No sé si
alguien puede haber entendido. Mis amigos judíos, que sí los tengo. Mis amigos cristianos, que también los tengo. Y mis amigos, ¿qué te digo yo? No sé, testigos de Jehová. Tengo muchos amigos, muchos que hemos entablado conocimiento y ellos, pues, todavía no he conseguido uno que me diga que estoy normal. Para ellos yo soy una persona anormal. Pero bueno, ese es su punto de vista. Vamos a dar el video hasta aquí. Vamos a ponerme aquí una bufanda aquí que tengo hasta muy pelada aquí. Bueno, con permiso. Pues sigamos adelante, amigo. Ya me puse una especie de bufanda por el frío que está haciendo. Yo lamentablemente estoy pasando un cuadro gripal, por decir algo. No sé hasta cuándo iré yo tendrá este cuadro gripal. Entonces, como le estaba explicando, hay muchas personas que sabemos tantas cosas que aquellas personas que dicen entender quieren saber más que lo que está escrito en la Biblia. La Biblia viene siendo como una recopilación de relatos que se han transmitido durante toda la humanidad. Aquellas personas que van a escuchar este video por primera vez, puede ser que no estén enterados de los arcadios, ni los sumerios, ni las primeras civilizaciones del Mediterráneo. Yo los invito a que primeramente hagan eso, escuchen nada más, esos relatos. Y poco a poco se van adentrando al Génesis, al origen. Porque si no les va a costar. Porque todos nacemos inocentes, ignorantes es la palabra correcta, ignorante. Y también está descrito ahí en la palabra de Dios. Ya cuando empecemos a hablar de la palabra de Dios, también le puedo dar esa referencia. Se han transmitido esos relatos y muchos han llegado a la conclusión, como llegué yo, que el hombre aquí en esta tierra o en este ambiente, en este mundo material, es el que hace las cosas. Igualmente, en la antigüedad, esa gente también pensaba que toda la humanidad, que todo el mundo, que todo el universo había sido formado por alguien. Pero no sabemos quién, ni cuándo, ni dónde. No se sabe. Pero hay muchas personas que ellos han considerado que la inspiración ellos dicen del Espíritu Santo, pero es el nivel del pensamiento del hombre. Todavía nosotros nos estamos descubriendo dónde estamos, qué hacemos y para qué. ¿Por qué digo yo esto? No sé si han escuchado hablar de las mundo cuántico, onda sonora, onda magnética, agujeros negros, todas esas cosas. Ahorita es que estamos nosotros estudiando ese poco de conocimiento. Y aquellas personas que estén interesadas en este punto, lo pueden buscar en el mundo del consciente y subconsciente, etcétera, etcétera. Poco a poco se les va formando, se les va abriendo el entendimiento. Yo les puedo asegurar que sí, pero tienen que estudiar. Que se desconoce, claro que se desconoce. Pero si alguien estudia paramédico, tiene que estudiar medicina. Si alguien quiere hacer arquitectura, de construcción, tiene que estudiar arquitectura de construcción, así sucesivamente. No es igual saber una cosa que saber la otra. Puede ser que maneje las dos y tenga un cerebro pues superdotado para asimilar ciertas profesiones, etc. Ya eso es a nivel ya de orientación. Cuando yo nací en 1950,
no había muchos adelantos tecnológicos. Yo recuerdo que el televisor era blanco y negro. Y para nosotros, pues, ver una película en color, eso era increíble. Y que hubiese una comunicación directa actualmente con una serie de plataformas y de tecnología que podemos comunicarnos directamente con una persona que esté al otro lado del mundo. Yo estoy en Alemania y yo me puedo comunicar con mi mamá que se encuentra en Venezuela. Entonces, al instante. No hay que mandar, anteriormente había que mandar cartas, había que mandar escritos, un email, así sucesivamente. Pero ya la época ha cambiado. Igualmente la mentalidad de los niños que van naciendo. Nosotros tenemos que enseñarle a esos niños lo que nosotros no aprendimos. Entonces queda de parte de sus padres o representantes de la formación intelectual y espiritual de esos niños, porque eso es lo que van a tener. Así, si nos ponemos a nosotros a estudiar los diferentes tipos de doctrinas existentes y antiguas, tenemos la más grande, la islámica, la judía, la cristiana, muchas. Y así ha pasado durante mucho tiempo también. Anteriormente era así. Los griegos tenían su cultura, los mayas, los aztecas, tenían su cultura y sus creencias. Eso es lo que yo quiero que tú pienses. Que no te dejes arropar por aquellas personas que tienen un verborreo. Bueno, por decir algo, por poner un ejemplo. El Génesis 6. Y ahí lo dice claro. Los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. O sea, el sexo masculino con el sexo femenino. Pero eso ya es un relato de ficción, por decirlo así. Y habían gigantes, y los gigantes, según el libro de Enoch, aquellas personas que han leído un poquito el libro de Enoch, los gigantes eran personas que se comían a los humanos. Y yo puedo poner mi puntico también ahí, porque los relatos de Noé son así también. Esa era una persona que tenía un cerebro despierto y le gustaba escribir y narrar todo lo que estaba a su alrededor, etcétera, etcétera, así. Aunque también le metía a la imaginación. Yo presumo que esos gigantes de que habla la Biblia eran, no sé, los dinosaurios, etcétera, etcétera. No sé, que eran gigantes, que eran altos, que comían de todo. Bueno, eran caníbales y eran vegetarianos. Entonces, nos situamos dentro de cada doctrina, tiene su manera de representar el universo. Según los griegos, los invito a estudiar la mitología griega, de dónde nacen los dioses, quién hizo esto, quién era el dios sol, el dios de la lluvia, así. No quiero aburrirlos con ese tipo de documentación. Aquellos interesados que quieran aprender, con eso que quiero hablar yo, amigo judío, amigo católico, sacerdote. Yo no soy predicador, no soy pastor, no soy evangelista, no, nada de eso. Puede que me considere yo un poco de maestro en el sentido de explicar lo poco que yo puedo saber, en ese sentido de maestro, como aprender un oficio de panadería y empezar a enseñar a las personas a hacer panes, más que todo eso. Y cuando yo empecé a estudiar el Génesis 1, porque vengo de la doctrina cristiana, porque ese fue
el texto que me enseñaron a mí, o yo consideré, o el que estaba en mi entorno del crecimiento, y eso es lo que había ahí. Pues, si era que me interesaba estudiar algo relacionado a ese punto de vista espiritual. Permiso. Y poco a poco, pues yo me fui empapando de esos relatos. Pero yo siempre lo he dicho y lo sostengo. A mí me enseñaron la doctrina al contrario. Porque la doctrina, todas las doctrinas cristianas, judías, etcétera, no sé, masónica, deben empezar por el libro de Génesis. Porque ahí dice que son los orígenes. Y es un libro muy rico en imágenes para expandir la imaginación. El que tenga ese círculo cerradito, el que no haya estudiado mucho, se queda encerrado en el Nuevo Testamento, que tampoco es malo. No le veo tampoco nada. Los testigos de Jehová, ellos tienen su doctrina y viven encerrados ahí. Y para todo tienen un librito. Ahí no los enseñan a hacer cosas malas, pero así como no los enseñan a hacer sus cosas malas, también los enseñan su doctrina y sus dogmas de fe. En la católica tenemos muchos dogmas de fe y a través de la historia se han ido transmitiendo esos dogmas de fe. Dogma de fe es creerlo y punto. Listo. Mi fe es esta y esta. Listo, se acabó. La Biblia ha sido un libro que se ha transcrito durante, imagínense, no sé, hablan de 1500, 1600, 1800 años antes de Cristo, imagínense. Se han encontrado manuscritos, relatos, etcétera, etcétera. Y ahí es que yo quiero arrancar, de esos manuscritos, de esas escrituras, de esas primeras impresiones que quedaron plasmadas en rocas, que quedaron plasmadas en cueros de animales, ¿qué te puedo decir yo? En losas de barro, de metal, etc. Y la gente dibujaba ahí la escritura. Eso fue un gran avance de la humanidad. El poder transmitir el pensamiento después de estar muerto, pues, que son los libros, etc. Hoy tenemos muchas referencias de aquellos pensadores que hicieron sus inventos y sus referencias y poco a poco se va transmitiendo de una generación a otra generación. Y eso es lo que yo quiero dejar asentado aquí. Nosotros somos una generación de paso. Todos nos vamos a morir. ¿Cierto o falso? Todos llegamos a este mundo inocentes, aunque hay ciertas doctrinas que dicen que todos nacemos con el pecado original, pero eso es absurdo. Yo no puedo considerar que un niño recién nacido tenga un pecado. A veces apenas abre los ojos. Y bueno, y así poco a poco nos vamos enterando nosotros de ciertas cosas. 18 minutos de video, no importa. Aquellas personas que estén interesadas lo van a escuchar hasta el final. Los que quieran aprender, los que quieran salir de la ignorancia. Ignorancia es aprender cosas que no se saben. Como nos pasa en el Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Perfecto. Ahora viene eso es la Biblia católica o cristiana, apartando las creencias hindúes, los budistas, etcétera, etcétera. Bueno, apartando esas creencias, creemos que hubo un Dios que hizo todo, pero resulta que la palabra Elohim de los hebreos quiere decir dioses, porque esa era la creencia que tenían aquellas personas, los arcadios, los sumerios, etcétera, etcétera, y para ustedes contar diferentes culturas del Mediterráneo que ellos creían en su fe, lo que ellos creían,
que existía un dios y una diosa, y así lo manifestaron durante toda su cultura, y están escritas en la Biblia también. Aunque la Biblia está muy manipulada. ¿En qué sentido está manipulada? En que han tratado de borrar los textos, que tampoco lo considero malo. Vamos del politeísmo al monoteísmo. O sea que vamos de diferentes dioses a un dios, que tampoco es malo. Y para allá vamos, para allá nos llevan los judíos, por decir algo, por poner una explicación. No sé si del 500 años antes de Cristo empezó esa corriente a crecer. Y entre los textos de ellos mismos, de la Biblia, han tratado de borrar los dioses, el dios él y la diosa Cera. Los hay con diferentes nombres, pero ellos creían que existía una pareja de dioses, y la pareja de dioses tenía 70 hijos, porque esas eran las horas que ellos consideraban, que ellos tenían en ese momento, y cada hijo tenía un sector. Eso era la creencia que ellos tenían. Pero es así, porque las catástrofes y los problemas ambientales han sucedido siempre. Tenemos un diluvio, tenemos caída de meteoritos de azufre que cayeron en una zona, no sé si Sodoma y Gomorra, se han escuchado eso. Entonces, ¿a quién le echaron la culpa? ¿A quién? ¿A quién le echaban la culpa de las inundaciones? A un Dios que ellos creían. Y creían que le estaban haciendo, estaban recibiendo un castigo. Eso es lo que yo quiero más o menos dejar reflejado aquí en este video. 22 minutos. Bueno, vamos a seguir hablando. Yo he escuchado videos de hora y media, más o menos. Lo he escuchado todo completo. Me guste o no me guste, pero lo he escuchado todo completo porque he querido aprender. Y eso es lo que yo quiero enseñarles ahorita. Que el libro de la Biblia han sido relatos transmitidos de generación en generación, y nosotros le damos el sello de garantía como fe. Y creemos que lo que está escrito ahí fue una inspiración de un Dios o de los dioses, porque eso es lo que dice el Génesis 1:1, que los dioses formaron el cielo y la tierra. Listo. Y luego pasa el relato al Génesis 2, donde empieza a dar una explicación. ¿Qué es lo que había y qué es lo que no había? ¿Y qué es lo que hace? Ahí nos dan una representación de lo que hizo Dios. ¿Cómo hizo Dios el mundo? Dicen que había unas tinieblas. Y las tinieblas cubrían todo el abismo. ¿Por qué? Eso es lo que veían. Veían algo que no tenía fondo, que no tenía ni arriba ni abajo. Eso era lo que ellos creían. En el Nuevo Testamento todavía tenían la creencia de que la tierra era una pizza, era algo circular, y tenían unos fundamentos, unas columnas. Eso es lo que se creía anteriormente, cuando el pensamiento del hombre empezó a adquirir conocimientos, y Moisés o aquellas personas no tenían el conocimiento que nosotros tenemos ahorita. Ellos nunca se pudieron imaginar que nosotros estábamos flotando en una esfera, en el universo, por poner un nombre. Ellos lo llamaban abismo. Bueno, seguimos con el relato. Eso es lo que dice el relato, los primeros relatos del Génesis 2. Que la tierra estaba desordenada y vacía. No desordenada en el sentido de que todo estaba confuso, no. Había que ponerle orden. Eso es lo que dice el relato. Nace el espacio, que es las tinieblas y el abismo. Nace la materia, que ellos no sabían que era una esfera de agua. No sabían. Pero sí sabían, se imaginaban que todo estaba cubierto por agua. Eso era la creencia que ellos tenían. Y luego nace el tiempo.
Eso es lo que está reflejado dentro del texto que está allí, el tiempo, porque aquellos doctos han tratado de hacer como especie de, no sé, su pensamiento todavía no lo han sincronizado, donde dice que primero no había tarde, no había mañana, no había sol, no había día, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Aquellos que transcribieron por primera vez el texto quisieron interpretar fue el tiempo. El tiempo, como ellos lo representaban. Ellos decían desde la mañana, desde la tarde hasta la mañana, ese tiempo es nocturno. Antes ellos no tenían reloj. Aquellas personas que transcribieron por primera vez las plantillas para entregarnos a nosotros ese relato. Y decían que desde la mañana hasta la tarde, ese lapso de tiempo con la presencia del sol era día. Eso es lo que trata de reflejar el relato, donde todos los días comienzan en una mañana y todos los días terminan en una tarde. Eso es lo que nos representa el tiempo. Entonces ellos vienen desde la tiniebla, que es el desconocimiento. Todos venimos desde las tinieblas, porque no tenemos conocimiento que hay el antes, no sabemos. Aunque según los relatos que están allí especificados en el Nuevo Testamento, nos dice que todos nacemos inocentes. Todos nacemos inocentes. Y venimos desde las tinieblas hacia la luz, porque así lo dice el texto. El desconocimiento al conocimiento. Ese ejemplo lo podemos ver clarito en el libro de Juan, donde dice que Jesús representaba la luz y llegó y se le presentó a sus hermanos y no lo conocían, no sabían qué era la luz. La luz, y Jesús lo dijo, la luz llegó al mundo. Por ponerles un ejemplo de lo que ellos creían, porque eran aquellas personas que la escribieron los hebreos, pero ya en el tiempo de Jesús, el único grupo que estaba presente ahí con el hebreo eran los judíos. Aunque no desconozco pues cuántos idiomas pudieron haber existido en ese tiempo, pues, no sé. Permiso. Entonces ya debemos estar claros. Si entendemos este tiempo, podemos entender prácticamente todos los tiempos bíblicos descritos en la Biblia. Que desde la tarde hasta la mañana ellos lo describieron como tiempo nocturno. Y desde la mañana hasta la tarde, tiempo diurno, con la presencia del sol. Así está descrito en el Génesis 1, 14 al 18. Estaba la representación del tiempo y estaban unas lumbreras. Eso es lo que ellos creían. Yo no me salgo de ahí porque eso es lo que ellos creían. Eso es lo que ellos quisieron transmitir. Y trataron de conseguir una explicación a la evolución de la Tierra y de las cosas que había y las cosas que ellos veían. Entonces se imaginaron que en el primer día, lo dice el texto, el Génesis 1:6, que las aguas estaban sobre la tierra. Y hubo una separación el primer día en la mañana. Y fue la mañana del primer día, porque todos los días comienzan en una mañana. Y dice el texto que
haya una separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. O sea, y dejó un espacio, y ese espacio lo llamaron atmósfera. ¿Dónde podemos ver nosotros esa separación del agua? Esa separación del agua ellos la describieron en el Génesis 2, versículo 4 al versículo 6. 3 versículos que nadie quiere entender. Desconozco el motivo. Primeramente, es malo saber. Es malo saber y darle a entender a esos teólogos, filósofos, no sé. Yo no me considero, como les dije, no me considero nada espectacular en este mundo. Solamente que soy un aprendiz que está estudiando pues los textos bíblicos. Ahí dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Lo dice claro. Dice que estaba el agua sobre la tierra, no habían nacido los árboles, ni los arbustos, ni las hierbas, nada, ni el hombre. ¿Por qué? Porque un vapor subía. Un vapor subía de la tierra y se estaba efectuando con ese vapor la evaporación, condensación y precipitación del ciclo del agua. Y ese ciclo del agua fue formando arriba las nubes. Esas son las aguas de arriba. Las aguas de arriba. Y se fue conformando la atmósfera. Lo quieran creer o no lo quieran creer los superteólogos. Eso es lo que dice el texto. Si ellos inventaron otra cosa, no sé. Por ahí hay editoras que presumo que la transcribieron pues aquellas personas que se reunirían, no sé cuántas personas que ellos consideraron eso, que era un manantial que bajaba y era, ¿qué te digo yo? Eran un vapor, una evaporación, ¿qué más? Un manantial, una nieblina, así. Cada quien le ha puesto el toquecito. Pero lo dice el texto. Que hubo una separación de las aguas de arriba, de abajo, hasta las aguas de arriba. Y ese espacio lo llamaron atmósfera, firmamento, cúpula. Pónganle ustedes nombre, no importa. Pero eso es lo que dice el texto. Lo quieran creer o no lo quieran creer, no importa. Ya yo sé que eso es lo que dice el texto. No es lo que yo digo, ni lo que yo considero, no. Es lo que representa el pensamiento de aquellas personas que transcribieron por primera vez esos mensajes inspirados por un Dios. El primer día comienza en la mañana del Génesis 1:6 y fue la mañana del día primero. ¿Dónde finaliza el primer día? El primer día finaliza donde dice en el Génesis 1:8 y fue la tarde. Ahí se acaba el primer día, porque los días nacen en una mañana y se terminan en una tarde. Eso, relación del tiempo con la presencia del sol, lo podemos observar en el Éxodo 18:13. Ahí está. 18:13. ¿Cómo era que ellos transmitían el tiempo? Y en el Nuevo Testamento también está Hechos 28:23 también. Ahí dice cuándo comenzaba el día y cuándo terminaba el día. Y en los relatos del Nuevo Testamento también está descrito lo que representaba el día. Con la presencia del sol, ese tiempo ellos lo llamaban día. Para aquellas personas, aunque según los estudios que han podido realizar aquellas personas que han traducido los textos arcadios, sumerios, etc., ellos también tenían su representación. Ellos sabían
dividieron los lapsos del día en 12 partes, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque en los relatos de Enoch, no sé si han podido escuchar esos relatos de Enoch, también está descrito. Pero ahí hay un relato donde nos ponen ventanas, etcétera, etcétera. Y salían las ventanas hasta fecha, después de 10 días salía la ventana aquí. Porque ellos consideraban que estaban fijos y el que se movía era el sol. Por ponerles por explicarles más o menos algo para que puedan ir entendiendo. Tienen que poner la mente dentro del pensamiento de aquella persona que transcribieron los mensajes. Y así pasan los días. El primer día se levanta, se forma la atmósfera, pero todavía queda agua en la parte de abajo. Debemos considerar que todavía se está haciendo ¿cómo se llama eso? La evolución del ciclo del agua. Se está transmitiendo. Y dice el Génesis 2, separe las aguas, llámese mares, y saca lo seco, y lo llama tierra. El segundo día, ahí está descrito. Y en la tierra, dice la Escritura, produzca la tierra vegetales, plantas, hierba. ¿Qué faltaba? Faltaba para la fotosíntesis, ¿qué faltaba? La luz. Y la luz sale en el tercer día. Lo quieran creer o no lo quieran creer, no importa. He tratado de explicar estas cosas a los yo los considero super teólogos. Y lamentablemente dicen que esa es mi creencia. Pero si no creen lo que está escrito, no, porque los judíos dicen, eso ya es problema de los judíos. Los judíos interpretan el tiempo gregoriano, lo acabo de decir, porque ellos dicen que fue la noche y la tarde un día. No sé, ¿qué quieren decir ellos con ese tiempo? No sé. Hacen una sopa y entonces como son los judíos que dicen esto y está en hebreo y ellos son los que encargados de... Yo solamente estoy narrando lo que está interpretado en el texto. Cada quien le puede poner las comas y los puntos que quiera y donde quiera. Yo solamente trato de representar lo que está allí. Lo que Dios ha puesto en mi corazón. Es muy importante lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque yo creo que si hay un Dios creador que hizo todo. Y a través de la historia le hemos dado diferentes nombres. Moloch, etc. Cada región tenía un Dios. Cada región. Y cada región hacía dentro de la entrada de las ciudades altares. Lo llaman los altares altos. Con una piedra grande y una piedra pequeña, y ahí ya ponían las ofrendas para el papá Dios y para la mamá Dios. El que quiera aprender estas cosas, las buscan en YouTube, ahí está toda la información, todo. Yo no nací con estos conocimientos que me llegaron así de un día para otro y en la mañana me acosté y me paré. No, señor. Estos son estudios. Entonces, sigamos con el desenvolvimiento. Ya hicimos la tierra, ya tenemos ya lo que se llama los vegetales. Y tenemos la atmósfera y después pasamos al tercer día y tenemos la fotosíntesis con la luz solar, etcétera, etcétera, y la luna y la marea, porque eso es lo que trata de representar a esa gente ahí, con la presencia de la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y lo dice claro, la lumbrera mayor para el día y la lumbrera menor para la noche. Tiempo diurno y tiempo nocturno. No sé qué más quieren que les diga. Y tienen la representación física de un día y tienen la representación física de una noche. Que veían.
porque eso es lo que trata de representar a aquella persona que transcribió el mensaje. A mí no me crean nada. Eso ya depende de ustedes, si lo creen o no lo creen. Ya yo, gracias a Dios, lo aprendí. He estudiado mucho, demasiado. Y he estudiado muchos pensamientos. Y el que más me ha chocado de siempre, cada vez que lo escucho, lo que me da risa. El Génesis 3. Vamos a aclarar ese punto. El quinto día de la creación, el Génesis 1:23 dice, y fue la mañana del quinto día. O sea, en la mañana comienza el día. El tiempo día comienza en una mañana. En el Génesis 1:24 y 25 tenemos el nacimiento de los animales. Lo voy a decir despacito, para aquellas personas que están dormidas. Con el debido respeto a mi amigo, yo lo llamo super teólogo, porque saben más de lo que dice la Biblia, saben más. Y tienen una verborrea que al que no sabe, se lo llevan por delante. Y no les importa, porque ellos lo desconocen. Yo no estoy aquí diciéndoles que es culpa de ellos, no. La ignorancia nos arropa, venimos de las tinieblas, nadie sabe lo que hay más allá, ni lo que hay más acá, ni nada por el estilo. Porque ese es otro punto de vista, el sexto día de la creación. Seguimos con el quinto día, se hacen los animales. 24 y 25. Después viene el primer nudo, es como el segundo. El segundo choque doctrinal. Hagamos. Ahí a más de uno se le tuerce el cuello. ¿Por qué? Porque aquel dice que son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aquel dice que no es así porque es un verbo no sé qué cuestión, que aquí lo que dice es esto. Hacen del relato una sopa, porque yo no le veo ninguna anormalidad en creer que existían dos dioses que están hablando entre ellos mismos, y lo dice el texto, Dios mío, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué formó? Varón y varón. ¿A imagen de quién? De los que estaban hablando. Perdón. De las personas que estaban transmitiendo el mensaje. Eso es lo que creían aquellas personas que transmitieron el mensaje para que nosotros pudiéramos entender su pensamiento, inspirado por un Dios creador o por unos dioses creadores. Seguimos, vamos a seguir. Hagamos al hombre, hagamos a la humanidad. ¿Por qué Adán significa humanidad? Adán significa humanidad. Hagamos al hombre o a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Crea los animales, cuerpo material de los animales, y el hombre pertenece al reino animal. Lo quieran creer o no lo quieran creer. Punto. Nosotros estamos considerados dentro de los animales y tenemos la representación de los querubines. Si no entendemos esto, no podemos estudiar e interpretar un querubín. Que ahí lo dice claro. Los animales, ¿cuáles eran los animales? Los animales eran
animales de campo, o sea, domésticos. Y los animales de fieras, bestias, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y tenemos lo de campo. Les voy a decir un secreto, que puede ser que a uno se le revienten los tapones. ¿Dónde está representado el nacimiento de Jesús? Con la fiera. Con los animales domésticos. En un pesebre lo que hay es animales domésticos. Lo quieran creer o no lo quieran creer. Eso escapa ya de no sé cómo explicar, pero eso es lo que representa. Pero bueno, ya vendrán los super teólogos a decir que no es así porque no sé qué me han inventado. Pero ahí está la representación de los animales cuando Dios los forma en el Génesis 1, 24 y 25. Después viene, ese es el cuerpo físico o material. Después viene la representación espiritual. Representación espiritual, varón y varona, debería de decir el texto. Si así lo dice tu Biblia, trata de corregir ese pequeño error que está allí. Aunque el Génesis tiene muchos errores, pero se pueden subsanar ahí. Y ¿qué te puedo decir yo, Dios mío? Y ya tenemos el cuerpo de los hombres físico y espiritual. Ahí está. Y lo que más me choca a mí, también vamos a hacer ese aclaratorio de una vez. El quinto día de la creación, que es la creación del hombre, está representado en el Génesis 2, después del versículo 7. Y también está representado ahí en el Génesis 1, a partir del versículo 1, capítulo 1, versículos 24 y 25. 26 y 27, más o menos. Porque ya en el Génesis 2 tenemos más o menos con más detalle, la creación del hombre. Donde dice que Dios forma al hombre del barro o sea que el barro es físico y le da el conocimiento, el razonamiento, el saber que existe, que Él es un ser viviente, porque así lo dice el texto, un alma viviente. ¿Qué es un alma viviente? Es el espíritu del hombre más las enseñanzas o las cualidades, el razonamiento, el pensamiento. Los animales no piensan. ¿Cómo explicarle yo? No tienen conocimiento de su existencia. Ellos son instintos, como también los tiene el hombre. Instintos de reproducción, de alimentación, de defensa y así. Eso es lo que dice el texto. Cada quien puede expresar lo que quiera, no me quiero meter más en esas cosas de consciente y subconsciente, no hay nada, porque eso ya es otra materia más profundo y hay que estudiar un poco más. Estoy hablando con gente normal, con gente que va empezando a estudiar estos temas. Ya después él desarrollará su dirección. No sé si a lo mejor agarra a los mormones, si agarra, no sé, para los protestantes, cristianos, católicos, así sucesivamente. Y las doctrinas que vendrán detrás. Porque esto que tenemos ahorita, eso va a seguir evolucionando.
porque ese es el pensamiento del hombre, evolución, se ha ido transformando. Y como le dije, ese es el quinto día de la creación. Y el sexto día de la creación, comienza en una mañana. Todos los días de la Biblia comienzan en una mañana. No sé si todavía no se han dado cuenta de que todos los días comienzan en una mañana. Puede que no, porque los judíos dicen, eso, déjenlo tranquilo. Esa es su creencia. De ahí no lo saca nadie. Porque eso es lo que cree. Porque esa es su fe. Ese es su dogma de fe. Ay, nadie lo va a sacar de ahí. Nadie. Porque ellos son así. Peor que mis hermanitos testigos de Jehová. Para todo tienen un librito. Y es bueno. No es malo. Ahí no les enseñan a hacer cosas desagradables. Que la doctrina esté un poquito así y tenga su propia interpretación, no importa. Pero al menos ahí ellos tratan de vivir una vida decentemente. Okay. Entonces seguimos con el relato. Como le dije, el sexto día de la creación está representado en el Génesis 3. Lo quieran creer o no lo quieran creer, les guste o no les guste. Empieza en una mañana. En el Génesis 1:31 comienza el día sexto. Y lo dice claro el texto. Y fue la mañana del día sexto. O del sexto día. Y después de la mañana, ¿qué viene? Después del sexto día viene el séptimo día. Según los relatos de aquella persona que transcribieron el mensaje. Comienza en la mañana y dice el texto que había un animal más astuto que Dios había creado. Y eso, el animal más astuto que Dios había creado era el hombre. El pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios. Eso es lo que dice el relato. No confundamos una cosa con la otra ni juntemos, ¿qué te puedo decir yo? No sé. Que no es así, porque es así, porque yo considero, bueno, eso ya escapa ya de mi entendimiento. Y lo dicen, lo pregonan en las iglesias. Estoy hablando de los hermanos cristianos. La serpiente y esto. Y hemos transformado un verbo que significa opositor. En el relato de Jesús se lo dice a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Pero estaba diciéndole era a la oposición que quería transmitirle o le dijo Pedro a Jesús que no se opusiera a lo que él consideraba que era el pensamiento de Dios. Entonces, eso pues lo debemos de tener bien claro. Y entonces hemos transformado el verbo en un adverbio. Entonces ya no es el verbo opositor, sino que lo hemos transformado ya en oposición. Perdón, el verbo oposición lo hemos transformado ya en un sujeto. Opositor, Satanás. Le hemos dado hasta nombre, forma y color y todo. Pero esa es la mentalidad de nosotros, que se ha transmitido durante todo este tiempo cuando nos metemos directamente en una doctrina. Y después hemos transformado a ese Satanás y lo hemos transformado en demonios, que según la lengua española es otra cosa, pero lo hemos transformado ya en malos pensamientos. Lo hemos transformado en demonios. Y le hemos dado ese significado, esa palabra, pues, los malos pensamientos. Pero la doctrina cristiana le da otra connotación, que son, bueno, no te puedo decir yo. De ahí no me quiero meter más en doctrina y que cada quien pues interprete lo que considere conveniente. Pero mi intención es de que aprendan qué somos
¿Qué debemos saber y para dónde vamos? Aquí en esta tierra no se va a quedar nadie. Nadie. Nos queda es nuestra fe. En creer que existe un Dios que nos quiere mucho. Que nos transmite a nosotros pues su entendimiento y su comprensión para que nosotros nos amemos unos a otros. La palabra dice en el Génesis 1, 31, dice, todo lo que Dios hizo era perfecto. Cuando finaliza el quinto día. Y fue la tarde del quinto día. Y fue la tarde. En esa tarde se acabó el quinto día. Y dice que fue la mañana, ese no es nocturno, y debería estar repetido, y fue la mañana del sexto día. Son palabras que faltan, pero el que lo transcribió consideró que estaba sobreentendido. Y por ese interés de que está sobreentendido, se ha presentado toda esta confusión. Entonces, y aquellas personas pues que estén interesadas en aprender, puede ser que les llegue un poquito de lucidez al pensamiento. Puede ser. Muy difícil luchar contra, ¿qué te digo yo? 1591 se hizo la Biblia del oso y se fue transmitiendo pues de generación y es muy difícil luchar contra, o sea, 570, no más, un poco de años. 600 años de esa doctrina. Porque lo ha transmitido como un dogma de fe. O es así o no es así. Punto final. Según las leyes de la católica. Tienen su credo particular y ellos dicen y ese es su dogma de fe. Y lo sostienen y lo bichan y lo... Bueno, con eso no le hacen mal a nadie. Lo repito de una vez. La mayoría de mis familiares son católicas y profesan la religión católica. Y con eso ellos no le hacen mal a nadie, viven felices, cuidan a sus hijos, son hombres y mujeres de buena voluntad y le han transmitido esas enseñanzas a sus hijos, que es lo más importante. Como lo digo yo, la bienaventuranza. Bienaventurados los hombres de buena voluntad. Porque ese fue el mensaje que trajo Jesús aquí a nosotros. El reino de Dios se ha acercado en medio nuestro. También nos lo dice en la expresión del Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad del cielo como en la tierra. Si ya viven felices, aquí también vamos a vivir felices. Otra cosa que yo quiero explicar es con relación al sexto día. El sexto día, si nos ponemos a analizar, no tiene tarde de final. Porque el día del sexto día de la canción termina en la tarde cuando comienza el Shabbat. La noche del Shabbat que no se hace nada. Y yo las represento como el pase de esta vida física a la vida espiritual. Nos envolvemos en la noche del sexto día porque termina en la tarde ahí y comienza el ciclo nocturno hasta la mañana, que según el relato dice, según el Apocalipsis, que no va a haber más noche. Donde nos dice el Apocalipsis que Dios, nos dice el texto del Génesis 2, versículo del 1 al 3, que Dios descansó. Y nosotros también vamos a descansar, que no podemos hacer nada, porque esa es la enseñanza que le explicaron a ellos cuando estuvieron en el desierto. En el desierto. Y por fe, arriba de nosotros hay una nube. Y tenemos que seguir la dirección de esa nube que representa la gloria de Dios. Eso es más o menos lo que nos quiere representar el texto
en el Éxodo. En el Éxodo. No lo representa. Sombra durante el día y calor durante la noche. Entonces, hermanos, tengo que, Dios mío, una hora. Espero pues que aquellas personas que estén interesadas, que estuvieron interesadas en este video, bueno, decirle que Dios lo bendiga. Bueno, bendecido, hermano. Bueno, Diugli, Dios te bendiga, hermanita Diugli. Adrúbal, bendecido, varón. Yo creo que con este video aquí que hice, más o menos se aclara un poco de dogmas y de doctrinas. Bueno, bendecido, hermano.